En 1969, un inmigrante mexicano con una visión única subió al escenario de Woodstock. 9 minutos después, la música rock ya no sería la misma. Carlos Santana había fusionado ritmos latinos con rock psicodélico de una forma que nadie había escuchado antes. Pero ¿cómo logró este forastero cultural revolucionar la música estadounidense? La respuesta está en las calles de San Francisco, donde estaba a punto de nacer un nuevo sonido. De los mariachis a la miseria, así comenzó la infancia desarraigada de Santana. La primera guitarra de Carlos fue un regalo de su padre, José, cuando tenía apenas 5 años. Ese regalo marcaría el inicio de una niñez difícil para Carlos Santana. Nació en 1947 en Autlán, México, y desde pequeño estuvo rodeado de música. Su padre, un violinista de mariachi, fue quien le transmitió los sonidos tradicionales mexicanos. Con el tiempo, el deseo de progresar a través de la música llevó a la familia a trasladarse a Tijuana, una ciudad fronteriza con una vida nocturna muy activa. El cambio fue drástico para el joven Carlos. Los paisajes tranquilos de su pueblo fueron reemplazados por una ciudad ruidosa y llena de gente. Todo lo contrario a lo que le gustaba, y esto, para un chico sensible y aún muy joven, fue una experiencia dura. Con solo 13 años, Carlos comenzó a tocar la guitarra en clubes de striptease de Tijuana para ayudar económicamente en casa. Cada noche se enfrentaba al lado más crudo del mundo adulto. Las emociones intensas y a menudo oscuras que percibía en esos ambientes se colaron en su forma de tocar, aportando a su música una profundidad inusual para alguien de su edad. Mientras perfeccionaba su técnica, su padre le exigía sin tregua, convencido de que su talento podía cambiar el destino de la familia. Esta presión constante, sumada al entorno hostil, dejó una huella emocional en Carlos. Años más tarde, recordaría el conflicto entre su pasión por la música y las duras circunstancias que lo rodeaban. El siguiente paso para la familia era mudarse a San Francisco. Para Carlos, eso significaba una oportunidad de verdad, poder seguir su vocación en una ciudad con una escena musical en pleno auge. Pero no podía imaginar los desafíos que le esperaban allí. Las experiencias vividas en Tijuana marcaron profundamente su estilo. Los lamentos de su guitarra y los ritmos latinos que acabarían siendo su sello nacieron en aquellos clubes. Aprendió a convertir la emoción en sonido, una habilidad que lo haría destacar entre los músicos de su tiempo. Mientras la familia Santana se preparaba para mudarse a California, Carlos estaba al borde de un nuevo capítulo. Su camino hacia la fama musical apenas comenzaba, pero las luchas de su juventud continuarían moldeando su arte y su visión de la vida. Luchando en San Francisco, el sueño de un lavaplatos chocaba con la dura realidad. Los sueños de Carlos Santana de alcanzar la fama musical enfrentaban los retos de la ciudad. Las famosas colinas se sentían como montañas de obstáculos para el guitarrista de 13 años que llegó en 1961 sin hablar inglés y sin conexiones en la escena musical local. Carlos se encontraba a la deriva en un mundo ajeno. La mudanza de la familia Santana se suponía que sería un nuevo comienzo, pero las dificultades económicas le obligaron a poner en pausa sus sueños de guitarrista. Consiguió trabajo como lavaplatos en un restaurante local, con los dedos callosos arrugándose en el agua jabonosa mientras restregaba ollas y sartenes. A pesar de los contratiempos, Carlos se negó a abandonar sus ambiciones musicales. En su tiempo libre rondaba los clubes musicales de San Francisco, absorbiendo los sonidos del blues y el rock. Se quedaba afuera de los locales, escuchando solos de guitarra apagados e imaginándose en el escenario. Abrir paso en la escena, sin embargo, resultó difícil. Las barreras culturales y la discriminación fueron obstáculos importantes. Muchos dueños de clubes y músicos lo desestimaban como un inmigrante mexicano más, sin reconocer su talento. Estas experiencias alimentaron su determinación por demostrar que se equivocaban. La perseverancia de Carlos dio frutos cuando conoció a otros jóvenes músicos que compartían su pasión por mezclar estilos musicales. En 1966 formó la Santana Blues Band, con la que empezó a experimentar una fusión única de ritmos latinos, beats africanos y blues rock. Sus primeras presentaciones en clubes pequeños y centros comunitarios comenzaron a llamar la atención a medida que se difundía el rumor del sonido innovador de la banda y los electrizantes solos de guitarra de Carlos. Finalmente pudo dejar atrás los días de lavaplatos. Sin embargo, el camino por delante seguía siendo complicado. La industria musical era volátil y el estilo poco convencional de la banda dificultaba conseguir contratos y reconocimiento por parte de los sellos discográficos.
Carlos y sus compañeros se enfrentaban a una lucha constante, noches largas, poca paga y mucha incertidumbre. Su mezcla de estilos no encajaba fácilmente en ningún género establecido. Lo que Carlos no sabía era que su mayor desafío y su mayor oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. Un festival de música en el estado de Nueva York pronto llevaría a Santana de la oscuridad a la fama internacional. No se trataba solo de añadir ritmos latinos al rock, se trataba de cambiar fundamentalmente la forma en que el rock abordaba el ritmo. Al poner instrumentos de percusión como las congas y los timbales al mismo nivel que la guitarra, Carlos Santana creó un nuevo modelo para las bandas de rock. La fusión de ritmos afrocubanos con el rock psicodélico abrió puertas a incontables músicos que querían incorporar su herencia cultural al rock mainstream. La apuesta por Woodstock fue de alto riesgo y aún mayor ansiedad. Cuando Santana llegó al festival, comprendió la magnitud del evento. Cientos de miles de personas se habían congregado en la granja de Max Yasgur, formando un mar de humanidad que se extendía sin fin. La presión era inmensa para Carlos y su banda, desconocidos que compartirían escenario con los nombres más grandes del rock. Santana había creado un sonido completamente distinto a todo lo que se escuchaba en el rock. Su guitarra tenía un tono inconfundible, con una especie de eco prolongado y un llanto muy expresivo. Ese efecto lo conseguía empujando su amplificador al máximo, llevándolo casi al límite de su capacidad. Esta combinación, junto con su magistral control del feedback, dio lugar a lo que más tarde se conocería como el sonido Santana, una voz melódica que flotaba sobre los ritmos latinos que lo acompañaban. Cuando la banda comenzó su set, los dedos de Carlos se desplazaban por las cuerdas con una precisión sorprendente. Los ritmos palpitantes de Soul Sacrifice llenaron el aire, sus solos abrasadores cortando la humedad del agosto neoyorquino. A pesar de su estado alterado, Carlos tocó con una intensidad que hipnotizó a la multitud. El público, que en su mayoría escuchaba a Santana por primera vez, quedó electrificado. Su mezcla única de ritmos latinos, beats africanos y rock psicodélico resonó profundamente. Mientras Carlos hacía llorar a su guitarra, el público se movía como uno solo, atrapado en la energía cruda de la actuación. Para Carlos, la experiencia fue surrealista. Más tarde describiría que era como intentar entrar en sintonía mientras luchaba con la serpiente. Y sin embargo, a través de la neblina, ofreció una actuación que se volvería legendaria. El set de Santana en Woodstock, capturado en el documental oficial, expuso su música a millones de personas. Casi de la noche a la mañana, pasaron de ser unos desconocidos en San Francisco a estrellas del rock internacional. Las discográficas, que antes los ignoraban, ahora se peleaban por firmarlos. Su álbum debut, lanzado poco después del festival, escaló rápidamente en las listas. Sin embargo, al llegar la realidad de la fama repentina, Carlos descubriría que el éxito traía sus propios desafíos. La presión por mantener el estrellato pondría al límite a la banda y pondría a prueba las relaciones y la fortaleza emocional de Santana de maneras inesperadas. La vida de Carlos Santana cambió drásticamente después de Woodstock. A medida que su popularidad se disparaba, enfrentó nuevos desafíos que exigieron toda su resiliencia. La agenda de la banda se volvió agotadora, con actuaciones sin pausa y compromisos promocionales constantes. Pasaron de tocar en pequeños clubes a encabezar estadios, un cambio que dejó poco espacio para el descanso o la reflexión. El éxito de Santana provocó un cambio sísmico en la industria musical. Las discográficas, que antes rechazaban sonidos étnicos, ahora buscaban activamente bandas de rock latino. Su irrupción demostró que el público estadounidense estaba listo para sonidos más diversos, allanando el camino para futuras generaciones de artistas multiculturales. Pero las exigencias constantes de la fama comenzaron a hacer mella en Santana. Le costaba mantener relaciones personales significativas en medio del caos de su nueva vida. Para sobrellevar el estrés creciente, recurrió a las drogas y el alcohol. Lo que empezó como un uso ocasional pronto se convirtió en una muleta, afectando tanto su vida personal como su música. Las actuaciones de la banda comenzaron a deteriorarse a medida que lidiaban con sus propios demonios. Santana tenía pesadillas con conciertos donde sus compañeros estaban drogados sobre el escenario, tropezando con canciones que antes tocaban con precisión. La magia que había cautivado al público en Woodstock comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la dura realidad de la adicción.
Con el paso de los años, el tumulto interno de Santana se intensificó. Más adelante reflexionaría que el sonido de la banda se había deteriorado, que los grandes egos y las drogas no combinaban bien con la música. La desconexión entre su imagen pública y sus luchas privadas se amplió, empujándolo al borde del colapso, dándose cuenta de que estaba perdiendo no solo su música, sino también a sí mismo. Buscando una salida, Santana recurrió a la espiritualidad y la meditación, explorando filosofías orientales como un medio para calmar el caos de su mente. Este despertar espiritual ofreció un atisbo de esperanza, pero el camino hacia la recuperación sería largo y desafiante. Mientras trabajaba para reconstruirse a sí mismo y a su música, descubrió que encontrar la paz interior era solo el comienzo de su transformación. Las cicatrices de su ascenso meteórico a la fama eran profundas y aún le quedaban muchos obstáculos por enfrentar en su camino hacia la redención. Su viaje espiritual lo llevó hasta Sri Chinmoy, un gurú indio que prometía iluminación a través de la meditación y la devoción. Desesperado por encontrar paz interior, Santana abrazó las enseñanzas de Chinmoy, lo que alteró radicalmente su dirección musical. El rock latino, que lo había hecho famoso, dio paso a sonidos de jazz fusión experimental, reflejando su nuevo despertar espiritual. Álbumes como Caravanserai y Love, Devotion, Surrender marcaron este giro, desconcertando a muchos de sus seguidores de toda la vida. La crítica se dividió. Algunos alababan el crecimiento artístico de Santana, mientras que otros lo veían como una traición a sus raíces. Las ventas de discos cayeron y la asistencia a sus conciertos disminuyó a medida que su nueva música y su retórica espiritual alienaban a su base original de fans. A pesar del rechazo, Santana se mantuvo fiel a su camino espiritual durante más de una década. Sin embargo, el comportamiento controlador de Chinmoy y su intromisión en la vida personal de Santana se volvieron insoportables. El guitarrista tomó la dolorosa decisión de romper con el gurú y su organización, una ruptura que lo dejó emocional y creativamente agotado. Este periodo tumultuoso no estuvo exento de beneficios. La exploración de Santana en el jazz fusión y la música del mundo terminaría influyendo en su estilo maduro. Las prácticas de meditación que aprendió también permanecieron como una parte importante de su vida, mucho después de alejarse de la influencia de Sri Chinmoy. Al salir de ese capítulo, Santana se enfrentó a la desafiante tarea de reconstruir su carrera y reconectar con su audiencia. Las lecciones aprendidas durante su odisea espiritual serían valiosas, pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. Lo que Carlos no sabía era que sus mayores desafíos comerciales aún estaban por venir, en una industria musical que entraba en una nueva era y que pondría a prueba su resistencia una vez más. La década de los 80 trajo una dura dosis de realidad para Carlos Santana. El auge de la New Wave y el synth pop desplazó su propuesta de rock latino, que comenzó a perder relevancia. Las ventas de sus discos cayeron en picado y las emisoras de radio ignoraban su música. Santana pasó de llenar estadios a tocar en recintos mucho más pequeños, un contraste doloroso con sus días de gloria. En un intento por mantenerse vigente, Santana experimentó con nuevos sonidos, incorporando elementos electrónicos a su música, pero estos cambios no lograron conectar ni con la crítica ni con el público. Su álbum de 1985, Beyond Appearances, apenas se hizo notar en las listas y los lanzamientos posteriores tuvieron aún menos impacto. El golpe fue devastador. Santana, otrora celebrado como un virtuoso de la guitarra, ahora enfrentaba el peso aplastante de la irrelevancia. La depresión se apoderó de él mientras luchaba con sentimientos de fracaso. El rechazo de la industria musical sacudió profundamente su confianza y su identidad. A principios de los 90, las presiones financieras aumentaban. Su sello discográfico lo dejó y conseguir conciertos se volvió una tarea cuesta arriba. El hombre que había incendiado Woodstock ahora tocaba en eventos corporativos y pequeños clubes para poder pagar las cuentas. Fue una experiencia humillante que puso a prueba su determinación. En medio de esa oscuridad apareció una chispa de esperanza. Clive Davis, el legendario ejecutivo musical que había firmado a Santana décadas atrás, volvió a apostar por él. Davis propuso un plan audaz, un álbum en el que Carlos colaboraría con estrellas del pop contemporáneo, introduciendo su icónica guitarra a una nueva generación.
Con nada que perder, Santana aceptó el riesgo. Mientras comenzaban a trabajar en el proyecto, una tenue luz apareció en el horizonte, pero el camino hacia la redención no sería fácil. Su vida personal, ya debilitada por años de luchas profesionales, estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Con el lanzamiento de Supernatural, la carrera de Santana volvió a despegar, pero su vida personal comenzó a desmoronarse. El éxito masivo del álbum revitalizó su imagen pública, pero puso una enorme presión sobre su matrimonio con Deborah King. Las giras largas y las ausencias constantes pasaron factura a una relación que ya había sobrevivido décadas en la industria musical. Carlos se debatía entre la euforia de su renovada fama y la culpa por descuidar a su familia. En entrevistas hablaba abiertamente de ese conflicto. El éxito puede darte todo lo que quieres, pero también puede quitarte lo que más importa, admitió una vez. Ya en sus 50, el divorcio tras 34 años de matrimonio lo dejó emocionalmente exhausto, pero también encendió una chispa de renovación artística. A finales de los 90, Santana empezó a colaborar con artistas jóvenes, mezclando su característico sonido de guitarra con pop y hip hop contemporáneos. Esto atrajo nuevamente la atención de Clive Davis, quien ayudó a dar forma al proyecto que se convertiría en Supernatural. La apuesta funcionó. Supernatural se convirtió en un fenómeno global, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. El sencillo Smooth encabezó las listas durante 12 semanas, presentando a Santana a una nueva generación de oyentes. A los 52 años era más relevante que nunca y ganó 8 premios Grammy en una sola noche. El éxito, sin embargo, trajo nuevos dilemas. Santana luchaba por equilibrar la integridad artística con las exigencias comerciales, confesando que por momentos sentía que se perdía en el ruido del marketing y la fama. Aún así siguió explorando nuevos territorios musicales, sumergiéndose en el jazz fusión, los ritmos africanos e incluso la música clásica. Su álbum Shaman 2002 mostró su versatilidad con colaboraciones diversas. En lo personal, Santana volvió a encontrar el amor, casándose en 2010 con la baterista Cindy Blackman. Describió su relación como una fuente de energía e inspiración renovada. Al entrar en sus 70 años, Santana no dio señales de detenerse. Continuó girando por el mundo con presentaciones en vivo tan vibrantes como siempre. En 2019 celebró el 20 aniversario de Supernatural con un nuevo álbum y una gira internacional, demostrando su relevancia generacional. El viaje de Santana desde los clubes de Tijuana hasta los escenarios del mundo había cerrado el círculo. Aquel niño que tocaba por propinas en los bares del sur de California se había convertido en un patriarca venerado del rock. Su resiliencia aseguró su lugar en la historia de la música, aunque él mismo siempre se mantuvo humilde respecto a su legado. En una entrevista de 2020 dijo: "Soy solo un tipo con una guitarra que tuvo la suerte de tocar el corazón de la gente. Eso es todo lo que siempre quise hacer". En 1988, el establishment del rock finalmente reconoció las contribuciones revolucionarias de Santana al incluirlo en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En su discurso de aceptación, rindió homenaje a sus héroes musicales, pioneros del blues afroamericano y genios del jazz latino que moldearon su sonido único. Ese honor confirmó lo que los fans ya sabían desde hacía décadas. Santana no solo tocó rock and roll, lo transformó. Carlos Santana atravesó la industria musical a golpe de lucha y tenacidad, enfrentó la adicción y sufrió caídas profesionales que casi apagan su pasión, pero incluso en sus momentos más oscuros supo reinventarse y mantenerse vigente. Su disposición a colaborar con artistas jóvenes y a explorar nuevos sonidos lo mantuvo en la cima cuando muchos de sus contemporáneos desaparecieron del radar. Para Santana, sin embargo, nunca se trató solo de fama o éxito comercial. Su música se convirtió en una fuerza unificadora, un puente entre culturas y generaciones. La música es el lenguaje universal de la paz y el amor. Tiene el poder de sanar y de unir a las personas, dijo una vez. Esa creencia lo impulsó a lo largo de décadas de altibajos, dando forma no solo a su carrera, sino a toda su visión del mundo. Y aún hoy, después de todo lo que ha vivido, Santana sigue comprometido con difundir ese mensaje a través de su música, como prueba viva del poder perdurable de su visión artística.